Hola, hola. Ahí está. Bueno, si no se rompe, estamos bien. Bueno, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos. Es un placer para mí poder predicar el día de hoy. Seguimos con la serie de Colosenses. Pues es importante recalcar esto porque los pasajes que vamos a ver hoy tienen mucho contexto. Eh, Vamos a leer del capítulo 3 del versículo 18 y después hasta el capítulo 4 y versículo 1. Son pocos versículos para la cantidad de temas que aborda, porque vamos a hablar de temas que a día de hoy son controversiales y no profundiza mucho. De hecho, vamos a encontrar que en la Biblia hay otros pasajes que son súper o extremadamente similares a lo que vamos a leer hoy, que está en Efesios 5, que habla tanto de el esposo y la esposa, los padres y los hijos, esclavos y amos. ¿Y por qué digo que es controversial? Porque algunas de estas palabras pueden resaltar en la cultura de hoy y sobre todo la orden que se da en estos versículos. Por lo que he decidido, si le podemos dar a la siguiente diapositiva, que mi objetivo de la predicación del día de hoy es demostrar que nuestro valor no está en el rol social y demostrarlo con base en la vida de Cristo. De hecho, aquí mismo en Colosenses, para hablar un poco del contexto, un poquito antes en el capítulo 3, podemos leer este versículo. En el 3:11 dice: en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Así que con base en ese versículo, vamos a centrarnos en los siguientes. Es importante esto porque describe una gran cantidad de roles, características, actividades, acciones, pero dice nada de esto importa en esta nueva vida porque todo importa gracias a Cristo. Cristo es lo único que importa. Y ahora, teniendo eso en cuenta, recalco, tu valor no se encuentra en tu rol social. Tu valor no se encuentra en tu rol social, porque con los versículos que vamos a leer podemos pensar que algunos son superiores a otros, cuando la verdad todos son igual de importantes. Me gustó mucho lo que dijo hace un momento Vicky, ¿no? O sea, que el valor, o sea, no somos menos importantes por las labores que hacemos, sino que somos un granito en el cuerpo y el cuerpo de Cristo. Y eso es muy importante, me gustó mucho eso. Entonces vamos a Colosenses 3:11 y vamos a leerlo todo para sacar cualquier duda, para poder profundizar un poco, desmenuzar el versículo. Vamos a empezar desde el 11 y vamos a terminar en el capítulo 4, versículo 1. Y mientras buscan en sus Biblias, voy a orar para comenzar la predicación. Padre, te pido que en este tiempo nos guíes, Señor, a ser transformados por tu palabra, Padre, que podamos leer esto con discernimiento, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a entender tus verdades que son tan profundas, tan enormes, tan maravillosas. Tu sabiduría es gigante, es inmensa, es impresionante que a veces podemos llegar a pensar que esto fue hecho por simples seres humanos. Sabemos que tú has inspirado a los seres humanos para escribir esto, Padre. Y tantas verdades se esconden en tus palabras en la Biblia, Señor, que te pedimos por eso, que con tu Espíritu Santo nos reveles, Señor, porque sin tu Espíritu Santo no podríamos entender nada de esto, Padre. Te pido que además de entender, seamos transformados y lo vivamos. Podamos salir de aquí y vivir lo que aprendamos a través de tu palabra. Amén. Bueno, vamos a leer entonces desde el versículo, creo que lo dije mal, más bien desde el 18. Sí, es que como hace ratito leí el 11, puse desde el 11, pero es desde el 18. Vemos que empieza con instrucciones para las familias cristianas. Bueno, por lo general en las Biblias hay subtítulos, ¿no? Aquí en la NTV este es el subtítulo y comienza con: esposas, sujétense cada una a sus esposos, a su esposo, perdón, como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad, debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor.
Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que han hecho, porque Dios no tiene favoritos. Amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Ahora, la pregunta es, ¿qué de todo esto resalta en la cultura actual, ¿no? O sea, ¿qué palabras, qué órdenes pueden ser un poco chocantes? Quizás no tanto para algunos de nosotros o para adultos que ya tienen más experiencia en la Biblia, en las órdenes de la Biblia, pero en la cultura actual, una de las cosas que más van a chocar de estos pasajes es la sumisión de la mujer, ¿no? Es algo duro, es algo chocante, es algo que actualmente se combate mucho, precisamente porque ha sido muy mal interpretada. Y aquí me voy a basar en todo lo de hoy. Básicamente el ser humano está tan contaminado que es capaz de usar verdades como esta y usarla a su favor. El machismo puede usar esto a su favor, que se someta a mí, a todo lo que yo haga, y ha llegado a niveles extremos de violencia física, verbal, pero del otro lado también el feminismo puede usar esto a su favor contaminado, en el que por todo lo contrario, ¿no? Rechazo completo al hombre, una búsqueda de igualdad que está en realidad disfrazada y es más una búsqueda de autoridad, superioridad. Entonces, estos pasajes parecen chocantes, pero la verdad, si los desmenuzamos, vamos a ver que son una verdad increíble. Por ejemplo, el contexto está muy interesante. Para nosotros, en nuestra cultura actual, es chocante la sumisión de la mujer. Pero en la cultura en la que fue escrito esto y en la época en la que fue escrito esto, eso era normal, totalmente común. De hecho, pues en los escritos grecorromanos y las tradiciones y valores grecorromanas, inspiradas principalmente por Aristóteles y otros filósofos, era normal que existieran códigos familiares. Y los códigos familiares estaban estructurados de tal forma que el hombre y el padre siempre tenía la prioridad. Voy a explicar un poco más esto. Es decir, en estos códigos familiares íbamos a encontrar la sumisión de la mujer, íbamos a encontrar la obediencia de los hijos y de los esclavos. Pero todo lo que incluye al pater familia, a la cabeza de la familia, al padre, al amo, no estaba descrito en qué debía ser él, porque él ya se sabía que era el amo, él manda. Entonces Pablo aquí viene y hace algo contracultural a lo que estaban acostumbrados. ¿Por qué? Porque en ese tiempo habían religiones minoritarias, incluyendo el cristianismo, que tenía que usar códigos existentes, como los códigos familiares que ya existían en la cultura grecorromana, a su favor. Es decir, Pablo aquí, en Colosenses 3, del 18 al 4 al 1, está usando un formato ya existente, ¿sí? Él está basándose en una estructura común en ese tiempo, pero él agrega algo muy importante y es la labor del hombre. Pero no solo la labor del hombre, sino que él determina, el hombre debe amar a su esposa. Algo que no íbamos a encontrar en los códigos de ese tiempo. ¿Sí? Todo estaba a favor del hombre. Entonces aquí se le pone una responsabilidad que para nosotros, bueno, es normal, ¿no? El hombre debe amar a la esposa. Y tal vez en ese tiempo dirían, bueno, sí, es común, ¿no? Que el hombre ame a la esposa, pero aquí lo está recalcando, porque no puedes decir sumisión a la mujer o de la mujer al hombre sin pensar en amor del hombre a la mujer. Y de hecho, al principio mencionaba que hay otro paralelo en la Biblia muy parecido a estos versículos que es en Efesios 5. Y ahí menciona, el hombre ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. O sea, una responsabilidad enorme. No digo que sea mayor que el de la mujer, simplemente estoy recalcando que lo que Pablo está haciendo aquí es contracultural en su tiempo. En realidad está favoreciendo a la parte minoritaria de esos tiempos, tanto a la mujer como al hijo y a los esclavos. Porque también después, algo muy interesante, y es con los padres y los hijos, ¿no? Siento, yo como hijo, y de hecho voy a recalcar que ¿qué hago yo enseñando estas cosas, no? O sea, yo soy un hijo, ¿qué voy a saber yo del matrimonio? Pero yo como hijo he escuchado toda mi vida el versículo de obedecer a nuestros padres, pero por lo general se omite un poco la otra parte, ¿no? Padres, no exasperen a sus hijos. Es como, bueno, eso no se toca mucho el tema, ¿no? Es como, bueno, ¿qué es exasperar, no? Entonces, a esto me refiero precisamente. Pablo está haciendo algo muy importante, un equilibrio, una especie de ciclo en el que si ambas partes funcionan, no va a haber error.
y el esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, no va a haber problema en que la esposa se someta a ese esposo. Eso es muy importante. Y algo que nos puede demostrar que Pablo estaba haciendo algo contracultural está en Efesios 5:21. Lo pueden buscar o no, simplemente se los voy a parafrasear. En Efesios 5:21 Pablo dice, sométanse unos a otros. Algo completamente distinto a lo que se escuchaba en ese tiempo, era sométanse al pater familia, mas no como que un grupo se someta uno a otro, más bien hay un líder y todos sométanse a ese líder. Entonces Pablo está trayendo algo nuevo, se podría decir. La segunda cosa que nos puede llamar la atención de estos pasajes que leímos son los esclavos o la esclavitud, ¿no? ¿Qué onda? La Biblia aprueba la esclavitud entonces. Y esto es algo que en Jóvenes hace poquito nos estábamos preguntando porque estábamos analizando más del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar algo muy similar a esto, tanto de los esposos y las esposas y de la esclavitud de ese tiempo. Cabe recalcar que la esclavitud en ese tiempo no es el mismo concepto que tenemos actual de la esclavitud. Nuestro concepto de la esclavitud actual está muy influenciada por la esclavitud de América, tanto pues lo que pasó hace unos cientos de años, hace unos años en la esclavitud aquí en el continente americano, tanto que nos pasó a nosotros como en Estados Unidos, una esclavitud en la que literal el esclavo no tiene valor absoluto, o sea, es un súbdito, es nada, y el amo, y va a hacer todo lo que el amo le pida, ¿no? La esclavitud que vemos en estos tiempos es bastante diferente. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué la esclavitud? ¿Por qué no Pablo simplemente dijo, esclavos dejen de ser esclavos? Ya, porque Pablo está dando órdenes de cómo ser un buen esclavo. Eso es muy importante porque es la Biblia. ¿Cómo la Biblia va a probar esto? Bueno, en ese tiempo la esclavitud tenía razones por una deuda. Habían esclavos que se hacían esclavos por decisión propia para saldar una deuda, para salir de una deuda, en tiempos de guerra también había esclavitud, para tener una mejor vida. Es decir, la esclavitud en ese tiempo sería algo así como el empleado hoy o incluso la clase trabajadora de hoy, ¿sí? ¿Por qué? Aproximadamente entre una tercera parte y la mitad de la población eran esclavos en ese tiempo. Algunos calculan que unos 60 millones de personas eran siervos en el Imperio Romano. Ahora, ¿por qué no lo pasa por alto? ¿Por qué no les dice a los esclavos, ya no sean esclavos? Porque sería igual que como si hoy en día Dios a los cristianos nos llamara a, ok, ¿tienes una deuda con tu tarjeta de crédito? Déjala, eres libre, ¿no? ¿Cómo sería eso para la sociedad si nosotros como cristianos dijéramos, es que yo soy libre en Cristo y ya no voy a pagar más mis tarjetas de crédito? Si te pedí 500 pesos la semana pasada, ni modo, te amolaste, porque la Biblia me dice que no puedo ser esclavo de alguien. Entonces ese es el tema, que en ese tiempo, dado el sistema social, Dios no podía llegar y decir, esclavos ya no van a ser esclavos, suéltense de sus amos, no, porque era algo necesario para la vida de esas personas. Otra vez recalco, es como estar pagando la mensualidad de una casa, la colegiatura, el pago de un auto, o sea, el resto del mundo consideraría eso injusto totalmente. Entonces no se podía erradicar de inmediato esa condición, sino que la Biblia lo que hace es poner un orden en lo que está contaminado en ese tiempo, en lo que ha contaminado el mundo. Es decir, a la equivalencia actual, podemos tomar estos pasajes de esclavo y amo como empleado, gerente o jefe. O sea, para analizarlo de mejor forma. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que sigue en la presentación? Hay una presentación que dice cuál es el problema y después hay otra, ¿no? ¿Se pueden picar a la que sigue? Bueno, te puedes regresar a una antes de cuál es el problema, no lo había leído, pero este está muy bueno. Bueno, en 1 Corintios 7:21 dice esto, ¿eres esclavo? No dejes que eso te preocupe, sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Es decir, la Biblia también recalca que si hay oportunidad, líbrate de eso. Es más, vamos a leer que también mucho del Nuevo Testamento habla de cómo incluso los jefes o amos debían también perdonar a sus esclavos hasta cierto tiempo. O sea, la Biblia no está a favor de la esclavitud, pero dado el sistema social de ese tiempo, más bien lo que quiere hacer es redimirlo.
esa es la palabra, redimirlo, darle un nuevo valor, un nuevo sistema bíblico, pero sobre todo a lo que vamos a ir y en lo que quiero profundizar en el tema que estoy dando es lo siguiente. Puedes ahora sí darle a la siguiente de cuál es el problema, porfa. No me voltees la cara. La siguiente, porfa. Ahí está. El sistema estaba a favor del pater familia, ¿sí? Entonces, Pablo quiere equilibrar los valores o el valor de los roles. ¿Y por qué digo esto? Porque yo veo en la Biblia un Dios que busca redimir totalmente al mundo. ¿Por qué? ¿Podemos darle a la siguiente diapositiva, porfa? Dios quiere redimir los sistemas rotos del mundo. ¿Podemos avanzar? Aquí hay una frase que a mí me gusta bastante, que se le atribuye a Martin Luther King Jr., o sea, no está 100% confirmado que él fue el que, o esta frase es de él, pero me gusta, dice, la religión te enseña cómo ir al cielo, no cómo vivir en el cielo. Y esta frase me gusta porque a veces siento que como cristianos, nuestra base de fe se trata de ir al cielo y que algún día vamos a ir al cielo, pero todo lo que se trata de nuestra vida cotidiana es como una interrogativa, ¿no? ¿Qué hago mientras? O sea, lo bueno va a estar una vez que llegue al cielo, pero hay aquí en la tierra, ¿qué, no? O muchas veces hemos dicho, me incluyo, ojalá Cristo venga pronto, ¿no? Porque ya estamos deseosos de vivir eso que se encuentra en el cielo. ¿Cuál es el problema de esto? Hay muchas personas, como dijo Alex hace un momento, que no conocen a Cristo, y a veces nosotros deseamos que Cristo venga pronto, pero ¿qué hay de todos aquellos que aún no lo conocen, no? Incluso ¿qué hay de este mundo roto que aún no ha sido capaz de vivir lo que Dios quiere para el mundo? ¿Y por qué digo esto? Porque en la Biblia vamos a ver que en realidad el propósito de Dios no es tanto llevarse a los cristianos y listo, que el mundo se pudra. Por lo contrario, lo que la Biblia dice y lo que Jesús dijo durante todo su ministerio es traer el reino de Dios a la tierra, que su reino venga. Y la prueba más tangible de esto fue Jesucristo. Y ahorita vamos a profundizar un poco, pero quiero que esto quede muy recalcado, que el propósito de Dios para cada uno de nosotros es que seamos un medio con Cristo viviendo en nosotros para el reino de Dios aquí en la tierra, viviendo como la Biblia ordena en estos pasajes, en mi forma cotidiana, en mis roles cotidianos, como padre, como hijo, como esposo, esposa, ¿no? Como amo o esclavo en este momento, como empleado o jefe. Vamos a Filipenses 2, 5 al 8, que también me llamó la atención que hoy Mavi leyó, porque aquí vamos a darnos cuenta entonces que en realidad sí, en el rol no se encuentra el valor, porque tenemos un Dios supremo. De hecho, esta serie se llama Colosenses, Cristo es supremo. Un Dios supremo, dueño de todas las cosas, creador, que vivió roles que nosotros determinamos como cualquiera que viva en ese rol tiene menor valor. Entonces, Filipenses 2, 5 en adelante, me gusta mucho, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Es decir, es para todos. Y hace ratito veíamos, la mujer tiene que ser sumisa, pero veamos esto, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, hombres, mujeres, jefes, lo que sea. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Por qué recalco este versículo? Porque aquí podemos notar que el propósito de Dios, de forma tangible, no es abandonarnos a los que estamos aquí en la tierra y que nos podamos en este sistema tan roto. Por lo contrario, Dios se hizo hombre y vivió como nosotros hemos vivido. Y vivió de la forma más humilde que cualquier ser humano ha vivido. Pero nosotros, en nuestra visión corrupta, decimos, cualquiera que es humilde es un perdedor, ¿no? Cualquiera que es menos, cualquiera que es esclavo o empleado, un perdedor. Mujer sumisa es porque vale menos, ¿no? Hijo, sométete. No, o sea, el mundo actual lo que dice básicamente es,
todo lo contrario a lo que la Biblia nos está enseñando aquí. El mundo dice que el valor se encuentra en ser fuerte, ser poderoso, ser líder, ser jefe, tener autoridad, tener muchas empresas, tener mucho poder político, como sea, ¿no? Pero mi punto es que vamos a ver que en la Biblia Dios demuestra que el valor no se encuentra en tu rol social. Si eres un jefe, no vales más que tu empleado, básicamente. Si eres esposo y eres cabeza de tu casa, suena muy increíble, ¿no? El cabeza de la casa. No eres más valioso que tu esposa, que tiene que ser sumisa. Ambos son igual de valiosos. Ambos. Y eso quiero que quede bien claro, porque a veces nuestra visión actual corrupta contamina esto y dice, no, es que ahí se está yendo en orden, del que vale menos al que vale más. Esposa sumisa vale menos. Esposo que ama vale más, ¿no? Y así, vamos leyéndolo con esa visión, pero es todo lo contrario. Y aquí creo que puse unos pasajes, creo que es en la siguiente diapositiva, sí, que demuestran precisamente que el mensaje del Evangelio dice esto. Por ejemplo, así los últimos serán los primeros y los primeros últimos, porque muchos son llamados pero pocos escogidos. Es decir, un evangelio que promueve precisamente que ser secundario no significa ser el peor o el que tiene menos valor. Luego, Lucas 14:11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 25:40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí, o a mí me lo hicisteis. Y Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, lo que quiero recalcar en esto, me hubiera gustado más profundizar en alguno de estos temas en específico, como el matrimonio o la esclavitud, profundizar en el sentido de hablar más sobre qué implica, sinceramente. Pero creo que me gustaría partir precisamente de esto, de no interpretar estos pasajes como que algunos valen más y otros valen menos, sino todo lo contrario. En el reino de Dios, incluso los humildes son enaltecidos, ¿no? Jesucristo, siendo supremo, fue esclavo, fue siervo. Con base a esta mirada podemos interpretar estos pasajes de otra manera. Mi papá, ayer platicando yo con él, me decía, por ejemplo, esto de la cabeza del hogar, ¿no? Como el padre y la esposa sumisa. Lo que decía es que a veces interpretamos cabeza como pues que tiene más poder y autoridad y vale más, ¿no? Pero podemos verlo como una especie de jardín y que la cabeza es el jardinero y que la labor del jardinero es precisamente cuidar, cortar, abonar el jardín, porque él es el representante, él es el que cuida este jardín. De hecho, si leemos en Efesios 5, en donde profundiza más en este tema del matrimonio, vamos a ver que en realidad lo que dice es que la cabeza se encarga de lavar el cuerpo, que es la esposa. O sea, hace una descripción interesante sobre cómo, por ejemplo, el matrimonio representa a Cristo y la iglesia. Y cómo Cristo, en su labor de morir por todos nosotros, lo que estaba haciendo era restaurar el cuerpo completo, lavando a su esposa. Incluso eso es un ¿cuál es la palabra? Es como un reflejo de una historia que se encuentra en la Biblia de Oseas, no sé si lo han leído, en la que Dios llama a una persona a casarse una y otra vez con una prostituta y siempre cuidándola y lavándola y restaurándola. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Que a veces pensamos que la cabeza es como una posición más alta y de mayor valor, pero todo lo contrario. La cabeza tiene mucha responsabilidad en cuidar a la familia, en cuidar a su esposa, en mantenerlos a todos bajo la autoridad de Dios. Pero esto no significa que por eso valga más. Yo sé que estoy recalcando mucho esto del valor, pero sí quiero que quede muy claro, de verdad. No vales menos por tu rol social, no vales menos por ser un esclavo, un amo, un empleado, un jefe. No vales menos, y esclavo en el contexto bíblico. Yo sé que hoy todavía hay esclavitud y la esclavitud actual es terrible, pero me refiero precisamente a que con base en el rol social que vivimos en lo cotidiano no determina nada. Con esto voy a concluir, súper rápido, genial. Colosenses 3:17. ¿A qué voy con todo esto? Ahorita pasó Alexa y nos enseñó un video de misiones y vemos a toda esta gente al frente, ¿no?, de la batalla, dando todo por el evangelio, yendo a lugares difíciles, viviendo experiencias difíciles, y decimos, eso es servir a Dios de tiempo completo, eso es realmente ser un siervo del Señor, estar allá al frente, ¿no? Pero la Biblia te llama
a servir a Dios de tiempo completo en tu vida cotidiana. Tú tienes que servir a Dios en tiempo completo como esposo, como hijo, como empleado, como jefe. No siendo misionero pastor, vas a servir de tiempo completo a Dios. Para nada. El reino de Dios se trata de que toda tu vida le pertenece a Cristo. Por eso hace ratito leíamos en esos pasajes que nada de eso importa por Cristo. Ni si eres judío, ni si eres esclavo o lo que sea. Nada de eso importa porque tienes una nueva vida, porque Cristo vive en ti. Y entonces, ¿cuál es el punto de esto? Que la manera en la que el reino de Dios viene aquí en la tierra es a través de nosotros, sus discípulos, sus seguidores, porque Cristo vive en nosotros y Cristo quiere vivir en nuestras vidas cotidianas. Tal vez tú no has sido llamado a irte de misionero a África y arriesgar tu vida, o a países del Oriente y morir por el Evangelio. Probablemente no, o probablemente sí. Sea cualquiera de las dos, tienes una labor: servir a Dios de tiempo completo, ser un representante del reino de Dios aquí en la tierra, en tu vida cotidiana. Entonces, Colosenses 3:17, no lo puse en la presentación. Colosenses 3:17, y decidí agarrar porque está dentro del mismo capítulo, o sea, todo es un mismo contexto. Dice: todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Creo que es más claro de lo que yo incluso lo estoy tratando de explicar. Todo lo que hagas para Él. Y de hecho, esta Biblia me la regaló Adri y Dani. Y, no sé, siempre he querido preguntarme por qué, pero al principio de esta Biblia me pusieron estos versos que dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Ahí mismo en Colosenses 3:23. Siempre me he preguntado, ¿no? Siempre he querido por qué me pusieron eso, no sé, pero son versículos muy importantes y prácticos, porque se los digo yo desde mi punto de vista. Yo he creído mucho en que Cristo vive en mí y a veces lo he llegado a relativizar mucho, ¿no? Cristo vive en mí, pues ya no tengo que hacer nada porque ya soy salvo y ya, o sea, Dios, si quiere obrar, lo va a hacer, pero que Él lo haga, ¿no? Para nada. Yo creo que la Biblia es muy práctica. Si Cristo vive en ti y Dios es el que hace la obra, pero la forma práctica en que esto va a pasar es que, como esposo, ames a tu esposa. Y aunque aquí en Colosenses no lo dice, pero en Efesios 5 sí. Como Cristo amó a la iglesia, como esposa, que seas sumisa a este esposo, como hijo, que obedezcas a tu padre, y como padre, que no exasperes a tu hijo, como amo, ¿qué dice? Que seas justo e imparcial con tu empleado, y como empleado, que lo hagas todo para el Señor, que obedezcas como si fuera para Él. Esa es mi invitación para ti, como cristiano. Debemos ser cristianos cotidianos, y aunque suena extraño, me refiero a que no cristianos de iglesia, pues, básicamente. Entender que somos llamados a ser cristianos en todos los aspectos de nuestras vidas, no solamente predicando el Evangelio, que eso es muy importante, claro, pero tu vida va a demostrar mucho este amor de Dios si vives bajo este tipo de enseñanzas y ordenanzas. Y listo, ya terminé, así que vamos a orar. En justo a tiempo, qué buena. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Te pido que todos aquí podamos salir enriquecidos con este mensaje. Señor, yo sé que falta mucho por profundizar de estos pasajes, mucho que aclarar, muchas cosas, pero te pido que nos vayas revelando con el tiempo qué es ser, por ejemplo, una esposa sumisa, qué implica, qué cosas sí se pueden hacer, qué cosas no, cuáles son los límites, Señor. Como esposo, cuáles son los límites también para amar a tu esposa. Como hijo, ¿no? Te pido esto, Padre, revelación a todos nosotros en estas verdades que pueden no estar tan explicadas, más bien en este mensaje, sino que tú nos lo puedes ir revelando con el tiempo, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios justo, un Dios que no aprueba la esclavitud, Señor, para nada, sino por lo contrario, Señor, tú quieres redimir todos estos conceptos que tenemos en nuestras vidas, Señor, y darnos un valor fuera de nuestros roles sociales, Señor. Te pido, Padre, que nos guíes, Señor, a cada uno de nosotros aquí a llevar tu vida a cada aspecto de nuestra vida cotidiana, Señor. A cada aspecto, Señor. Que podamos ser representantes tuyos en nuestro trabajo y en nuestra casa,
y en la calle, Padre, y también aquí en la iglesia, pero verdaderos representantes tuyos, Señor.